Ok, en el video de hoy voy a mostrar una hoja de cálculo dedicada al diagrama de esfuerzo y deformación real de un acero de construcción. Lo primero es la creación del diagrama fuerza de deformación. Esta parte está basada en una máquina que grafica las coordenadas en base a la deformación de la pieza y la fuerza. Entonces, esta parte de aquí realmente no es tan importante. La primera, esta gráfica incluso se podría obtener de máquinas digitales, pero pues aquí está simplemente como ejemplo. Entonces, lo que empiezo es reasignando el origen. El origen de MATCAD suele estar en 0. En mis videos por lo general lo reasigno a 1. Entonces tenemos el diámetro inicial de la probeta, que es 4 milímetros, el diámetro final de la probeta luego del ensayo, 2.6, la longitud inicial de la probeta y el módulo de elasticidad del material, que es un acero de construcción. En este caso no estamos definiendo qué marca específica de acero, qué nomenclatura es, porque es un ejemplo general. Después tenemos las coordenadas de la fuerza y las coordenadas de la deformación, como vemos para el caso de estas máquinas que hacen gráficas. Tenemos coeficientes de escalamiento para saber esta coordenada a qué fuerza le corresponde y esta deformación a qué deformación ya en milímetros le corresponde. Vamos a calcular el área inicial de la sección transversal de la probeta y el área final también. Aquí estoy contando el número de filas que tiene el vector F, es decir, acá de las coordenadas de la fuerza, y un contador que va desde 1 hasta el número de filas. Para calcular los valores de la fuerza simplemente estamos multiplicando la coordenada por el coeficiente de escalamiento y esto ya nos da kilonewtons. Y de la misma manera acá, el coeficiente de escalamiento por la deformación, y aquí ya tenemos los puntos de deformación. Hay que también corregir la deformación de la máquina, porque como vemos acá y en la creación de la gráfica, si no tenemos en cuenta la deformación de la máquina, vamos a tener esta gráfica que es la que necesitamos. Pero si utilizamos la deformación de la máquina, pues vemos que hay una inclinación diferente. De nuevo, esta primera parte de acá no es tan importante, pues se pueden obtener los datos de máquinas digitales, pero esto es un ejemplo de cómo procesar los datos de hojas milimetradas. Después vamos con la creación del diagrama de deformación. Reasignamos la deformación. Este L1 que ya está teniendo en cuenta la deformación de la máquina va a ser nuestro delta L, que son las deformaciones. Después vamos con la deformación relativa o la deformación ingenieril, que no es otra cosa que la deformación de la probeta dividido para la longitud inicial de la probeta. El esfuerzo ingenieril, que es la fuerza dividido para el área inicial de la probeta. Y en el caso de la deformación real y el esfuerzo real, pues tenemos ecuaciones logarítmicas para describir el comportamiento del material. Aquí está para la deformación real y para el esfuerzo real. Obviamente aquí ya tengo en cuenta la deformación real. Y acá también es otra manera de escribir. Estoy aquí escribiendo la misma variable. Depende cuál es la que necesitemos utilizar. Por ejemplo, podemos deshabilitar esta región y estamos utilizando esta parte de acá, o deshabilitar esta región y habilitar la parte de acá, dependiendo de cuál ecuación es la que queramos utilizar. Yo voy a utilizar esta parte de acá, la segunda. Entonces esto es importante porque como vemos acá, por ejemplo, en esta curva vamos a tener la curva de la deformación ingenieril, que es esta curva roja, que va aquí disminuyendo después de alcanzar un valor máximo, mientras que la deformación real siempre es creciente. Y es importante tener esto en cuenta cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, cálculos con deformación plástica o análisis de elementos finitos, donde necesitamos modelar el comportamiento de esta curva, que es lo que les voy a mostrar después. Vamos a necesitar también calcular la deformación real en el cuello de la probeta. Para esto estamos utilizando también la deformación logarítmica, ya teniendo en cuenta el área en el cuello de la probeta luego del ensayo. Y de la misma manera para el esfuerzo. Acá estoy graficando y pues vemos obviamente ya para estos datos en concreto que les mostré en la parte de arriba, cuál sería el esfuerzo ingenieril y cuál sería el esfuerzo real. Obviamente el uno es teórico, acá va decreciendo, mientras que el otro
va aumentando sus valores. Aquí, como vemos, tiene una zona elástica y acá tiene una zona de fluencia donde sin aumentar el esfuerzo aumenta la deformación. Lo que tenemos que hacer es aproximar esta curva de deformación. Estos modelos tratan de describir el comportamiento elastoplástico de los materiales. Entonces, obviamente para los tres modelos la primera parte es elástica, donde se cumple la ley de Hooke y donde las deformaciones son 100% elásticas. Después, cuando llegamos al límite de fluencia, pues el primer modelo tiene una pendiente de cero, es decir, es un modelo lineal con una pendiente cero. El segundo modelo estamos teniendo acá un comportamiento lineal, pero ya con una pendiente con un valor dado. Es decir, que vamos a necesitar calcular los coeficientes para modelar estas curvas. Aquí de nuevo estoy creando un contador. Ese contador lo que me sirve para no tener en cuenta el primer valor, que es igual a 0 para el esfuerzo. Acá si vemos, por ejemplo, el esfuerzo real, el primer valor es 0, entonces yo no quiero tener en cuenta este primer valor, y es lo que estoy haciendo acá. A través de este contador y de la reevaluación de estos esfuerzos y deformaciones, lo que hago es que estoy eliminando este 0. Como vemos acá, si lo escribo ya en la parte de acá, se puede ver que ya no está el valor igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo en la parte de aquí. Después voy a utilizar una regresión lineal para estos valores. Para calcular este coeficiente A y B estoy utilizando la función line de MATLAB, que lo que hace es calcular estos coeficientes a través de los valores de X y de los valores Y de nuestra curva. Y acá estoy escribiendo la aproximación lineal de los esfuerzos reales. Esa es la ecuación de la aproximación lineal, como vemos en la parte de aquí. Y ha calculado los valores A y B. Ahora, para el caso de la regresión exponencial voy a necesitar también calcular coeficientes. Estos coeficientes hay que darles un valor inicial antes de que MATLAB los pueda calcular a través de la función PowerFit, que necesita los valores de X, los valores Y y necesita también unos coeficientes iniciales, que son este K que está acá. Una vez que ya esté calculado, vamos a escribir la fórmula de la regresión exponencial teniendo en cuenta el coeficiente A2, que es este de aquí. Y aquí lo que yo estoy haciendo es crear distintos valores para que la curva pues obviamente tenga una mejor aproximación. Aquí si yo escribo más valores pues van a tener obviamente una mejor aproximación que si escribo menos valores. Esta parte de aquí es muy importante porque estamos modelando solamente la parte plástica. Y necesitamos exportar estos valores para poder utilizarlos, por ejemplo, en análisis de elementos finitos. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es exportar las coordenadas de la curva de la deformación plástica. Entonces, los estoy exportando a un Excel. Acá puedo detener. Voy a calcular de nuevo para que el Excel tenga los valores que acabo de calcular. Y listo, aquí está. Es importante que el primer valor sea 0 porque no estamos modelando toda la curva, solamente estamos modelando la curva después de que se llegó al límite de fluencia, es decir, esta parte de acá. No necesitamos calcular esta parte de aquí porque para esta parte de aquí los softwares de análisis de elementos finitos ya utilizan el módulo de elasticidad. Entonces, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, acá en ANSYS, yo creé un material que se llama acero no lineal. Y lo que yo hice es en la parte de acá de plasticidad agregar la propiedad multilinear isotropic hardening. Una vez que estamos acá, voy a utilizar las unidades, ver que estén en milímetros sobre milímetros y que el estrés esté en megapascales. Acá le cambié los valores para que el valor del límite de fluencia coincida con el primer valor de plasticidad. Esto es así para que se pueda calcular esta curva de manera correcta. Como vemos acá, el primer valor tiene que ser 0. Porque si por ejemplo incluso si fuera un valor muy pequeño, me va a salir este cuadro amarillo de la advertencia y no me va a dejar calcular. Es necesario que solamente se modele la parte plástica. Y aquí ya no tenemos ningún error. Y como vemos acá, por ejemplo, creé esta geometría con los datos de nuestra hoja de cálculo. Entonces en la parte de acá
Por ejemplo, el diámetro de la probeta, tengo los 4 milímetros, el área de la sección transversal de la probeta, y ahora, por ejemplo, voy a calcular este valor, 565 megapascales, que es el valor que yo tengo acá. La deformación cuando alcancemos este estrés debería ser 0,06. Entonces, para eso estoy haciendo aquí este cálculo que saqué de este valor, saqué obviamente de acá del Excel, y estoy calculando cuál es la fuerza que yo debería utilizar. Entonces estoy utilizando esta fuerza de aquí en ANSYS para poder calcular. Y como vemos acá, entonces en este punto, que es obviamente acá en el centro, serían 565, que son estos 565 megapascales. Y acá es muy importante chequear que, por ejemplo, estamos teniendo deformación plástica. Aquí la deformación plástica es 0,06, que obviamente también coincide con estos datos. Eso quiere decir que estamos modelando la sección plástica de la curva. Es muy importante también tener en cuenta que estos materiales, el comportamiento plástico del material solamente se modela cuando tenemos los datos, porque por ejemplo voy a cambiar aquí, lo voy a regresar a, estos materiales, estos cuerpos los voy a poner como acero estructural, donde este acero estructural, como vemos aquí, no tiene ninguna curva de plasticidad, tiene información acerca de la fatiga, por ejemplo, acerca de la información térmica, eléctrica, pero no tiene nada acerca de la plasticidad. Entonces, si corremos de nuevo con este acero, vamos a ver que obviamente aquí hay resultados, va a tener resultados de esfuerzos, pero cuando abrimos la plasticidad, me sale cero, porque no hay ninguna información sobre la curva plástica. Obviamente esta parte de acá puede mejorar mucho, la malla no puede ser la adecuada, también va a ser necesario que por ejemplo esta es la longitud de trabajo, y como vemos los ensayos de tracción se realizan en probetas que por ejemplo tienen estas partes eh, con un ancho diferente a la sección de trabajo para evitar obviamente aquí la concentración de esfuerzos y para que se enganchen a la máquina. Entonces hay muchas cosas que pulir en este análisis, pero simplemente como una parte informativa les quería mostrar que aquí se puede modelar en ANSYS la curva plástica del material para tener en cuenta el comportamiento no lineal del material. Y para eso pues obviamente vamos a necesitar calcular, aproximar esta curva de formación con un modelo matemático. Existen también otros modelos más específicos. Esta obviamente es una regresión lineal la más sencilla y una regresión exponencial sencilla también. Existe también, por ejemplo, el modelo de Rambert-Osgood para los materiales. Acá también estamos calculando. Se calcula también con una función logarítmica. Eso lo pueden buscar en internet, y acá pues yo hice una hoja para poder calcular también la curva de la deformación real y de la zona plástica. Ok, en ANSYS utilizar la plasticidad del material nos puede servir, por ejemplo, para simulaciones de fabricación donde hay deformación plástica en el material. Es una de las opciones. Obviamente que se va a tener que hacer distintos análisis ya concretamente con el material. Este simplemente ha sido un video explicativo de cómo se pueden modelar estas curvas y rápidamente de cómo hacer una ligera comprobación en ANSYS, pero obviamente esto tiene mucho todavía por pulir. Cualquier pregunta me pueden escribir en la parte de comentarios.